Hola, buen día chicos, ¿me escuchan? Buenos días, sí, escucho bien, yo al menos. Buen día Franco, gracias. Yo voy a quitar el video, así comencemos. Eh, Vamos a comenzar entonces con la clase que tengo preparada para hoy. Vamos a avanzar tanto como sea posible, porque ya quiero empezar a hablar sobre lo que nos compete, que es la robótica probabilística, ¿sí? En la clase pasada habíamos quedado en que nosotros podríamos trabajar con nubes de puntos. Tal vez yo no les expliqué, porque asumí que era ya conocido por todos, pero las nubes de puntos, chicos, es como, a ver, es como cuando trabajamos con estructura de datos en general, lo que tenemos es un dato que en realidad es un conjunto de datos a su vez. Podemos trabajar con nubes de puntos propiamente dichos que están en el espacio cartesiano, donde cada punto representa una posición puntual en el espacio cartesiano, o podemos trabajar con nubes de puntos que representan, por ejemplo, no solamente una posición en el espacio cartesiano, sino que también en esa misma posición representan una determinada longitud de onda. Y eso es lo que sucede cuando, por ejemplo, trabajamos con, eh, con cámaras RGBD, donde la D viene de profundidad, donde tenemos el canal de la luz roja, del verde, del azul, y aparte tenemos profundidad. Entonces, por cada punto en el espacio cartesiano, nosotros también tenemos información acerca de diferentes espectros, de espectros visibles. Bueno, eso solamente por dar un ejemplo. Podríamos trabajar también con nubes de puntos hiperespectrales, con nubes de puntos multiespectrales, aparte, por supuesto, de incluir la información espacial, y con todo eso nosotros podríamos procesar. Esto se vuelve tan complejo como uno quiera. Uno de mis estudiantes de doctorado en particular trabaja en este específico. Para que no lo conozca, es Darío Guevara, por si alguna vez tienen la oportunidad de acercarse y conversar con él. Es un verdadero dolor de cabeza esta temática, pero es bien desafiante. Entonces, tenemos nubes de puntos y tenemos la posibilidad de trabajar con estas nubes de puntos y procesarlas. Las nubes de puntos, chicos, nos aportan mucha información. Y aquí les estaba mostrando en la clase pasada cómo nosotros podíamos modelar tridimensionalmente, en este caso. La nube de puntos es multidimensional, chicos, ¿sí? Nada más que, bueno, quedamos trabajando a lo máximo en 3 dimensiones, como pueden imaginarse. Aquí hay un modelado tridimensional de la termografía, o sea, del comportamiento termal del canopy de una planta en particular. Les dije que era el magnolio, el que tenemos en el campus de la universidad, y donde se refleja, por ejemplo, los lugares donde el magnolio está o no fotosintetizando. Lo mismo podemos aplicar a diferente vegetación. De hecho, nosotros trabajamos con lo que es nube de puntos aplicado tanto a agricultura como a forestales, porque tenemos un proyecto de lo que es la probabilidad de ignición, ¿sí?, en la región de Valparaíso. Y esto está dado por por la cantidad de agua presente que hay en las hojas. No es determinar si va a haber un incendio o no, es determinar la probabilidad de que habiendo un incendio, una determinada región vegetal, una determinada parte vegetal, comience a incendiarse o no. Ese es el problema. No es detener el incendio, sino determinar cuán fuerte puede ser el foco ígneo. Bien, y podemos hacer lo que se conoce como dendrometría, que es un análisis, pero en este caso una dendrometría computacional, por cuanto utilizamos técnicas que son ampliamente conocidas por los agrimensores y agricultores, pero nosotros las ponemos dentro de lo que son estrategias computacionales para el tratamiento de nubes de puntos. Esto poco tiene que ver con robótica, pero tiene que ver con sensado per se. Ya habíamos hablado también de que cuando trabajamos con nubes de puntos, con procesamientos de nubes de puntos, tenemos que tener presente el tipo de procesamiento, que podría ser el procesamiento en tiempo real, no lo recomiendo.
y procesamiento por lotes. A ver, no es que yo nos recomiende el procesamiento en tiempo real, sino que requerimos de mucho equipamiento computacional y caro. Cuando el precio y el costo en general es una restricción, entonces tenemos que empezar acá a darnos vuelta con diferentes artilugios de programación. Y uno de ellos es el procesamiento por lotes. Y esto es tener primero un batch de datos y procesar todo ese batch de datos. Hay una escala espacial, y también hay una escala temporal. Cuando nosotros sacamos nube de puntos, por ejemplo, de los canopies en agricultura, lo que también tenemos que hacer es un tracking en el tiempo de ese canopy para determinar, por ejemplo, cuánto ha aumentado el volumen de follaje, la densidad de follaje, también el área foliar, por ejemplo, también determinamos cuál es el volumen del canopy y demás. Chicos, si hay algo que no se me entiende cuando hablo, por favor, me indican, ¿sí? Bien, hay una escala espacial, la escala espacial la definimos nosotros. En realidad, la escala espacial es y no relevante, dependiendo del tipo de aplicación. Cuando trabajamos con nubes de puntos y queremos clusterizar y realmente extraer patrones, la escala espacial puede ser normalizada, y cuando nosotros normalizamos ya la escala poco importa. El procesamiento, hay varios tipos. El procesamiento manual es el más común, es el primero que hacemos, es el ineficiente, es donde más perdemos horas, pero una vez que entendemos cómo procesar la nube de puntos es que pasamos a un procesamiento automático. Y para eso es que os recomiendo ampliamente, en mi caso particular, de lenguajes de alto nivel, llámese Python o llámese MATLAB, que nos permiten manejar las nubes de puntos de una forma más rápida, no sé si es más eficaz, pero bueno, a ver, la diferencia entre uno y otro es que al menos en MATLAB está aprobada la aplicabilidad científica. En Python, hasta donde yo conozco de Python, no. Pero bueno, ambos lenguajes de programación nos permiten utilizar y procesar nubes de puntos. Pero el primero lo podemos conseguir gratis a Python, al segundo MATLAB hay que pagar las licencias. La extracción de características, que es algo bien típico cuando trabajamos con sensores, ocurren de manera secuencial. Y esto es, nosotros tenemos el ambiente. Aquí tenemos el ambiente. Nosotros adquirimos información del ambiente a través de los sensores. Hay todo un sistema de adquisición de datos. Nuestros sensores, por lo general, son sensores analógicos, nada más que para todos fines, esos sensores ya vienen con una adquisición integrada que convierte la información analógica en digital. De hecho, hoy en día prácticamente ni se enseña lo que es la conversión analógica a digital. Se puede ver en algún que otro ramo básico, pero hoy por hoy en la integración tecnológica todos los datos ya vienen con algún estándar. Entonces el equipamiento que compramos viene con un estándar de por medio. Lo que sí hay un procesamiento de la señal, que es aquí donde nosotros nos vamos a concentrar en lo que es también robótica probabilística. Hay una extracción de características, por ejemplo, en la nube de puntos que nosotros adquirimos, supongamos, en agricultura. Nos gustaría encontrar todos aquellos puntos que caen en hojas, o todos aquellos puntos que caen en los troncos de los paltos, o los troncos o las hojas de las vides, o aquellos puntos que corresponden a los racimos de vides, ¿sí? Luego de la extracción de características, que es, digamos, lo que nosotros buscamos, la información que nos interesa de los sensores, hay una interpretación, ¿sí? Y a partir de la interpretación viene la acción que va a ejecutar el robot. La interpretación, la extracción de características, procesamiento de señal, eso hace también a otros ramos que se ofrecen en nuestros programas, en nuestros dos programas, el de doctorado y el de magíster, pero nosotros eventualmente vamos a tener que hablar de las diferentes técnicas que aplican a cada una de esas temáticas. Vamos a ver un ejemplo acá de lo que es extracción de características. Por ejemplo, aquí tenemos la nube de puntos. Esto corresponde a... en ambos casos estamos en presencia de una araucaria, ¿sí? Donde nosotros tenemos una nube de puntos. No me acuerdo si esta araucaria es la que está la que está dentro del campus. Yo no recuerdo porque este experimento lo hicimos hace como 6 años. Pero son datos nuestros, digamos. Lo que hacemos, chicos, por ejemplo, y solamente como caso de estudio,
lo que extraemos con nube de puntos, esta ya no es una nube de puntos crudas, es una nube de puntos procesada. Extraemos el esqueleto de la araucaria. La araucaria tiene hojas finas, entonces nos permite, si ustedes, no sé si logran ver, pero tienen unos cubitos que son verdes y otros cubitos que son rojos, que determinan el tamaño, en realidad, de algo que se llama voxel. Ese voxel me permite a mí definir, en estricto rigor, no es que me permite definir, me permite modelar el tamaño de la nube de puntos. Entonces, una determinada cantidad de puntos cruda que caen en la araucaria, yo puedo clusterizarlas dentro de un solo cubo. Entonces, lo que ustedes ven acá es un conjunto de cubitos pequeñitos que no se superponen. Y al tener todos estos cubos pequeñitos modelando la araucaria, yo puedo, por ejemplo, sumar todos los volúmenes y tener el volumen que me ocupa el árbol. Calcular el volumen de un árbol es algo sumamente complicado dentro del área de la agricultura y de forestales, y es una información muy útil a la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, nosotros desarrollamos un sistema en su momento, y hace 3 años, que determinaba cómo tenía que ser automáticamente, a partir de diseños de esta naturaleza, procesados de esta naturaleza, la poda del árbol para hacer más eficiente el crecimiento del mismo y evitar que estos, eventualmente, cuando haya un incendio o un riesgo de incendio, afecte el tendido eléctrico. Cuando tenemos que extraer características, aquí por ejemplo con esta misma nube de puntos, no solamente podemos extraer lo que es el volumen del árbol, sino también dependiendo del tipo del árbol, podemos, por ejemplo, determinar lo que les dije, la superficie foliar, el volumen del canopy, y además algo que se conoce como penetración. La penetración es la cantidad de luz del sol que, incidiendo en diferentes direcciones, puede llegar abajo, al suelo. Cuanto más penetración haya, significa que es más disperso el canopy. Y eso es algo que al agricultor no le interesa tenerlo lo más tupido posible. Tenemos que tener en cuenta primero el sensor que vamos a utilizar, los recursos que vamos a necesitar, el tipo de representación y por último, que es donde nosotros nos vamos a concentrar, es en el modelado del error. Chicos, el error va a ser un dolor de cabeza y lo vamos a tener que manejar con mucho cuidado. Ejemplos creo que ya les he mostrado de lo que era la detección de las diferentes líneas de transmisión. Para eso, algo que sí yo no les mencioné, es que utilizamos un dron. Este dron nos costó, tenemos 2 en el laboratorio, cuestan alrededor de 20.000 euros cada uno. Tenemos una cámara monocular, tenemos un controlador que ya viene, o sea, lo compramos aparte, tiene una antenita de GNSS y tiene, por supuesto, el dispositivo de telemetría, lo teleoperamos y demás. Y con la camarita lo que hace es detectar la línea de transmisión. El esquema general de trabajo es este que tenemos acá, donde el input está dado por la cámara pasa por un proceso de calibración offline también, y un proceso de adquisición de datos que es online. La cámara, mientras va adquiriendo los datos, vamos filtrando las imágenes, detectamos, por ejemplo, los bordes, hacemos algo que se llama la transformada de Hue, que nos permite sacar todas las líneas presentes en nuestra imagen, y a partir de ella, y sabiendo un conocimiento a priori que tenemos, y es la distancia normalizada entre la línea de transmisión, podemos detectar la línea de transmisión, ¿sí? Y luego utilizamos unas fusiones ahí de por medio, y podemos entonces estimar cuál es la altura que tiene el dron sobre las líneas de transmisión. Otro ejemplo, antes trabajábamos mucho con la University of New South Wales de Australia, y ellos nos proveían de este robot que está acá, que tiene un LiDAR acá 2D que está girando, por lo que adquiere información en 3 dimensiones, tiene una antena GNSS, este poderoso estas antenas solamente para telemetría, pero el robot era bueno, digamos, súper bueno de hecho. Entonces lo que adquirimos fueron estas nubes de puntos. Yo les muestro en forma reducida, la nube de puntos es inmensa. De hecho, con el mismo equipamiento, no el robot, pero sí el equipamiento sensorial, lo trajeron acá y mapeamos todo Valparaíso. Entonces, para el que le interese, tenemos no sé cuántos cientos de gigas para procesar. Nunca lo hicimos en realidad porque no tenemos en mi laboratorio el equipo computacional para eso, pero tenemos todos los gigas correspondientes a Valparaíso para el que lo quiera procesar.
Entonces, aquí tenemos una nube de puntos reducida, fíjense que es bien reducido, pero el objetivo era simplemente detectar árboles. De la nube de puntos, el objetivo entonces es extraer árboles, no es tan simple. Lo más simple es primero determinar lo que es suelo de lo que no. Una vez que entendemos lo que es suelo, podemos eliminar todos los puntos de lo que es suelo y asumimos que lo que está encima del suelo va a ser o árboles, o estructuras, o personas. Y vamos eliminando de a poco, hasta que nos queda, por supuesto, lo correspondiente a árboles. Una vez que tenemos árboles, en este caso aplicamos algoritmos simples como k-means, perdón, para extraer dos clusters, el correspondiente al primer canopy que vemos acá y el correspondiente al segundo canopy que vemos acá. Y luego aplicamos técnicas conocidas como convex hull, que nos permiten obtener el conjunto convexo, el menor conjunto convexo que contenga todos los puntos del canopy. Y con eso podemos calcular, por supuesto, el volumen de la copa del árbol. Y el arbolito nos queda de esta naturaleza. Fíjense, este es el arbolito y esto es un modelado computacional. Es solamente para mostrar un ejemplo de cómo podemos trabajar con robótica, con sensores y con el procesamiento de datos, y esto para fines comerciales. Porque esto mismo fue implementado luego para extraer el volumen de canopy de un olivar. El magnolio, famoso magnolio que les venía hablando, es para mostrarles un poquitito más. Aquí tenemos la reconstrucción tridimensional del magnolio. Esta ya no es termal, es solamente utilizando, ¿se acuerdan que yo les mostraba un trípode que tenía un LiDAR? Bueno, ese trípode con ese LiDAR lo que hacía era adquirir en 3 dimensiones, en diferentes posiciones alrededor del magnolio, la nube de puntos y luego lo voxelizamos. Y con esto nosotros podemos ver básicamente que todos los cuadraditos verdes significan hojas pequeñitas, creo, si mal no recuerdo. Y los cuadraditos rojos corresponden a hojas más grandes. Vemos que es súper tupido y la penetración en realidad que presenta el magnolio es bien baja. Eso lo analizamos en su momento. Esto es para dar un ejemplo de nosotros cómo podemos utilizar los diferentes sensores. Ahora me queda pendiente, chicos, y solamente a modo de ejemplo, mostrarles cómo funciona la Kinect. Y digo esto a modo de ejemplo porque la Kinect es, la utilizamos mucho en lo que es el pregrado. Acá en el posgrado nosotros no la vamos a utilizar, pero igual quiero que vean ustedes un poquito cómo es que ese sensor funciona. Denme un segundito que lo voy a abrir y les muestro. Hasta que lo abra. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Hay alguien ahí? Sí, sí estamos, pero no hay duda por mi parte al menos. Ya. Bueno, miren, yo les voy a mostrar entonces cómo funciona la Kinect. En realidad, las cámaras TOF y voy a incluir a la Kinect. Les muestro esto únicamente, bueno, yo lo enseño en el pregrado, no, como les digo, no va a corresponder a posgrado, por eso lo ven aquí con la fecha el año anterior. Las cámaras TOF en general, como las que, yo no se las mostré en realidad, nosotros tenemos una cámara TOF en mi laboratorio. Esa cámara TOF de tiempo de vuelo per se cuesta o costaba alrededor de $10.000. Viene en un encapsulado que tiene una IP altísima, puede funcionar 24/7, pero tiene muchas deficiencias respecto a la adquisición de imágenes cuando la imagen no está ortogonal a la cámara. Eso hizo que ese tipo de cámaras desapareciera prácticamente del mercado. Sin embargo, para aplicaciones didácticas o pedagógicas las seguimos utilizando. Adquiere información como la que tenemos acá. Esta es una información 3D. Yo sé que les dice poco en realidad, pero bueno, es la cámara TOF. No la vamos a estudiar acá
Quiero mostrarles un poco, porque les debía, lo que era la Kinect. Y en este caso, esta creo que es la Kinect 1, si mal no recuerdo, hay 3 o 4 Kinects. La última Kinect ya es una Kinect de estado sólido, que se llama tiempo de vuelo per se. Las Kinects primeras eran lo que se conocían como de luz estructurada. Y en las Kinects primeras, la 1 y la 2 creo, teníamos 3 cámaras, ¿sí? Una cámara RGB que va al medio, tiene micrófono, pan and tilt, etc. De hecho, es un sensor bien interesante para lo que cuesta. Tiene una cámara RGB y tiene 2 cámaras acá, donde uno emite y la otra recibe. Y es lo que en general provoca, o lo que en general determina cuál es la profundidad. La cámara Kinect es una cámara RGB-D, ¿sí? Esto es, nos entrega el rojo, el verde, el azul, y una información de profundidad por cada píxel. Y queda en nosotros convertir todo eso en 3 dimensiones en el espacio cartesiano. El principio de funcionamiento de la luz estructurada es bien interesante. Yo no sé si ustedes conocen la historia de la Kinect, pero Microsoft comenzó a trabajar en la Kinect en los años 90 y por más de 10 años financió a este ingeniero en particular, donde yo repito la historia, nunca me aprendí el apellido del caballero, donde él indicaba que podía realmente determinarse profundidad con luz estructurada. Y a bajo costo. El principio de luz estructurada, en realidad, no es que descubrió la cuestión, ya se podía determinar profundidad con luz estructurada. La luz estructurada funciona de la siguiente manera. Vean la imagen que tenemos acá, y a esa imagen lo que mandamos, fíjense, al menos en líneas verticales, son diferentes colores. Imagínense primero de que no existen estas manos y el fondo es blanco. Y si emiten la luz, van a tener a cada una de estas líneas, asuman que en la cámara está fija a una distancia fija de una pared que es blanca. Emiten la luz y la luz va a reflejar un patrón de colores, ¿sí? Con un determinado ancho en cada uno de esos colores. ¿Qué es lo que sucede cuando ponemos el proyector, por ejemplo, el data? Bien, si nosotros ponemos, por ejemplo, como está acá, la mano, fíjense que parece que sucede el efecto óptico, es que la luz se deforma respecto al objeto que tiene al frente. Ojo, ese es el efecto óptico. Entonces, si nosotros ya tenemos el patrón, no hemos movido la cámara, solamente hemos puesto las manos, ya tenemos el patrón de cómo son las luces sin las manos, y luego comparamos cómo es el patrón de colores con las manos puestas, nosotros podemos reconstruir el objeto que está al frente, simplemente observando la deformación del patrón. Y esto es, como la cámara es digital, podemos ver qué pasa píxel a píxel, ¿sí? Bueno, aquí hay todo un formulario matemático. A lo que quiero llegar es que observando esta deformación es lo que nos va a permitir reconstruir el objeto en 3 dimensiones. Esto es lo que se conoce como luz estructurada. Entonces, lo que propuso este ingeniero es, en vez de utilizar un patrón de luces de colores, utilicemos un patrón aleatorio de luz infrarroja en este caso. El patrón aleatorio, cada Kinect viene con un patrón aleatorio preestablecido. No es que cada vez que nos encendamos va a tener un nuevo patrón, no, es el mismo patrón. Pero dos Kinects diferentes van a tener diferentes patrones. Y es por eso que la interferencia cruzada entre 2 Kinects es de aproximadamente el 5%. Entonces, si ustedes prenden una Kinect y la dejan fija ante una superficie blanca, apagan la luz, por supuesto, y miden con una cámara infrarroja, van a ver un patrón de esta naturaleza. Bueno, no es necesario infrarroja, pueden ver, son near infrared, entonces pueden trabajar con la intensidad simplemente. Lo que sí hay dentro de la Kinect es un FPGA que conoce el patrón y conoce la relación que hay entre los diferentes píxeles, ¿sí? Y esto es, por ejemplo, imagínense que en vez de ver todo este ruido acá, ver unos pocos nada más, unos pocos puntos,
y saben la relación entre ellos, el tamaño de cada uno de ellos, la distancia entre cada uno de ellos y cuántos píxeles hay en cada uno de esos puntos blancos. El patrón es la distribución de los puntos blancos sobre esa superficie negra. Entonces, esta es una red, ¿sí? Es simplemente una matriz enorme, por supuesto, pero es una matriz que relaciona los diferentes puntos blancos que tenemos ahí, los diferentes conjuntos de píxeles blancos entre sí. Ahora, cuando ponemos un objeto adelante de ese patrón, vamos a ver, y esto ya sucede con el receptor acá, ¿sí? Aquí tenemos el emisor, perdón, aquí tenemos el emisor, aquí tenemos el receptor. Vamos a ver con el receptor que la relación entre los diferentes patrones va a cambiar. La distancia va a cambiar en píxeles de acuerdo a la cámara que está midiendo, ¿sí? La cámara pasiva. Aquí tenemos tres cámaras. RGB que es pasiva, una cámara activa que emite el patrón y una cámara pasiva que recibe el patrón. Entonces esa deformación es la que luego con una serie de cálculos le permite reconstruir el modelo en 3D. Las Kinects en particular tienen una zona ciega de 50 centímetros, hay mucha pérdida de información, hay sombras, es todo un tema, hay muchas sombras y las sombras afectan, pero eso afecta a cualquier sistema activo que esté emitiendo luz. Siempre vamos a tener sombra, ponemos un cuerpo adelante de un foco y atrás de ese cuerpo va a haber una sombra. La resolución es relativamente baja, si mal no recuerdo, es de 320 por 640, una cosa así, no es tanto, no son de alta resolución, pero obviamente el objetivo de la Kinect nunca fue la reconstrucción en 3D de los cuerpos, sino directamente era poder sacar un esqueleto del movimiento de las personas para los videojuegos. Pero sin embargo resultó ser un sensor muy útil a la hora de trabajar en robótica, y un sensor de muy bajo costo. Porque fíjense que tenemos una cámara RGB, que tiene una buena resolución, y aparte tenemos un sensor de 3 dimensiones. Les decía que tiene una zona muerta de 50 centímetros, eso es una contra del sensor, pero sí tiene un rango que llega hasta los 4 metros. Esto es la Kinect 2, la Kinect, ya me confundo en realidad. La última Kinect llega hasta los 8 metros y puede funcionar con luz directa del sol. Las anteriores, no. Eso era para mencionarles un poco. Aquí están las diferentes características. Tiene una apertura horizontal de 55 grados, vertical de 45. Aquí hay un error de profundidad y esta es la resolución per se. Perdón, 640 por 480 fue la resolución en píxeles. Y la resolución en rango es de 4 centímetros. Entonces estamos teniendo ya un error que no es menor. Trabaja hasta 30 frames por segundo. Creo que la última Kinect hasta 60 a través de USB. Bueno, para el que quiera esta información en particular, me la puede pedir. Yo se la puedo enviar, pero esto ya hace más al pregrado. ¿Dudas, chicos? Bien. Vamos entonces al tema que nos compete, que es estimación. Creo que voy a empezar a hacer preguntas como para ver si me siguen y no para que me dejen grabando nomás. Vamos a entrar ahora a al core de lo que va a ser nuestro curso. Fíjense, nosotros ya empezamos hace más o menos un mes nuestra clase. Ya para la próxima semana, por supuesto, van a tener su primera guía. En realidad toda la guía junta la van a tener de una. Lo que voy a explicar ahora nos va a llevar aproximadamente un mes, ¿sí? Así que lo voy a hacer con cautela, con calma, porque luego de mayo, en junio, es donde nosotros tenemos que hacer el estudio de casos. La parte fuerte del curso viene ahora, chicos. Se llama, si bien robótica móvil probabilística, yo no quiero dejar de hacer hincapié
que trabajamos y mucho con estadística. Para poder encarar la probabilidad en la robótica, yo voy a partir, en vez de trabajar en la parte estocástica, voy a partir de la parte determinística, que es lo típico. En estricto rigor, en este mes, básicamente, nosotros vamos a hablar de esto que está acá. Errores, incertidumbre, probabilidad y técnicas de estimación. Y en técnicas de estimación es donde nosotros vamos a poner los diferentes algoritmos o filtros que hay que podemos utilizar para minimizar la propagación del error. No pierdan de vista, por favor, que lo que yo estoy pidiendo acá es el tratamiento del error. Es lo único que me interesa cuando trabajo con probabilidad en robótica. ¿Qué pasa con el error? Porque cualquiera sea el sensor que yo ponga, ese sensor va a tener un error. Y toda medición va a acarrear error, que a su vez no solamente va a acarrear, sino que va a propagarse en el resto de mi sistema. Vamos a ver un ejemplito que es típico. Aquí tenemos uno de los LiDARs Okuyo que les dije en la clase pasada, que vimos su datasheet. Este del que cuesta $1000, son relativamente simples de utilizar. Lo que pasa es que nos da un error en el rango, que está graficado de esta manera. La medición que tenemos acá, si bien nos va a dar todo en coordenadas polares, la medición en rango acarrea un error, y ese error es proporcional a la distancia. Cuanto más lejos esté midiendo, mayor va a ser el error asociado. Ahí uno empieza ya como diseñador a adoptar algunos criterios. Por ejemplo, que en vez de estar calculando el error como una función de la distancia, opto por darle a mi sistema el error máximo o el peor error posible que pueda aparecer. Porque si yo logro minimizar el error máximo, significa que estoy minimizando cualquier otro error. Fíjense que la medición que me da el LiDAR que está acá en coordenadas polares corresponde a una distancia, que es el rango, y un ángulo. ¿Sí? Yo les dije en su momento que nosotros podríamos despreciar el error del ángulo. Pero en estricto rigor, chicos, el LiDAR tiene error en su ángulo, porque hay un encoder, y el encoder mismo ya provoca un error. Entonces, lo que nosotros tenemos acá es que tenemos que, de alguna manera, poder entender cómo se comporta este sensor. Para eso es que vamos a utilizar los propios momentos, digamos. Tenemos el primer momento, que es la media, y el segundo momento, que es la covarianza. Vamos a tratar entonces a nuestras mediciones como variables aleatorias. La medición de rango de un solo punto, el punto que yo tengo acá, me va a dar mi LiDAR, me va a dar una distancia y me va a dar un ángulo. ¿Sí? Que yo lo voy a tomar como el dato verdadero, digamos. ¿Sí? Va a tener error asociado. El error ya me lo está dando el fabricante, y eso me va a permitir a mí construir lo que se va a llamar, lo que vamos a conocer como su matriz de covarianza. Ahora, la matriz de covarianza que tenemos acá nos está diciendo que hay una covarianza asociada al rango, una covarianza asociada al ángulo, pero también hay covarianzas cruzadas. Y esto significa que hay un error en el rango, ¿sí?, que está acoplado al ángulo, y viceversa. En el mejor de los casos, nuestra matriz de covarianza va a ser solamente una matriz diagonal, donde la covarianza cruzada va a ser 0, y eso nos indica que las variables están siendo, en este caso, independientes y demás. O sea, no vamos a tener, el error en una no va a propagarse a la otra variable aleatoria. Sin embargo, de nuevo con la misma figurita, nosotros queremos reconstruir ahora, en vez del espacio polar, el espacio cartesiano, donde ya tenemos una posición en X, un eje X, tenemos un eje Y, y tenemos el espacio que hemos reconstruido con nuestro LiDAR. Fíjense que nuestras mediciones originales, tal como estaba acá, el LiDAR nos estaba entregando una distancia y un ángulo con un error asociado a cada uno de ellos. Pero cuando yo lo paso al espacio cartesiano, yo voy a tener que la posición en X de un punto cualquiera es ρ coseno de alfa, y la posición en Y de ese mismo punto es ρ seno de alfa. Esta es mi nueva variable aleatoria,
nada más que ahora en coordenadas cartesianas. La matriz de covarianza asociada a esta variable aleatoria va a tener esta forma, donde tenemos la covarianza en X, la covarianza en Y y las covarianzas cruzadas. Recordemos que las matrices de covarianza son matrices simétricas y en particular semidefinidas positivas. La pregunta que hago ahora es, ¿existe propagación del error? ¿Qué piensas vos, Cristóbal? Creo eso. ¿Cristóbal? ¿Qué te parece? ¿Existe propagación? Jorge, ¿existe propagación del error? ¿Me escucho? Sí. Claro que existe, porque nosotros acá, fíjense, Sí, sí. variables aleatorias eran rho y alfa. Ambas son los datos que me está entregando el sensor, y esos datos yo los estoy procesando con algo tan trivial como es la conversión de coordenadas polares a coordenadas cartesianas, y rho y alfa, por lo que yo dije anteriormente, fíjense, tenían una matriz de covarianza asociada. Entonces tenían un error asociado. Esta matriz de covarianza no es nula. Entonces, cuando nosotros queremos encontrar la matriz de covarianza de esta nueva variable aleatoria, lo que ha sucedido es lo que se conoce como la propagación del error. Ahora, aquí lo tenemos que determinar cómo es que se va a propagar el error. Eso lo vamos a ver en su momento. Vamos a utilizar ciertos jacobianos, vamos a utilizar algunas discretizaciones, dependiendo si vamos a trabajar el sistema continuo discreto, vamos a tomar series de Taylor, etc. Pero vamos a tener que de alguna manera modelar cómo se propaga el error y, por supuesto, en algunos casos, diseñar experimentos que nos permitan modelar ese error. Porque muchas veces no vamos a tener todas las herramientas matemáticas, ¿sí?, para poder resolver la propagación del error. Entonces vamos a tener que modelarlo empíricamente. Para eso vamos a hacer una introducción bien kamikaze a los conceptos de probabilidad. El error en la medición, como ustedes saben, es la diferencia entre el valor medido y el valor real. Lo fundamental acá es que ustedes recuerden que el valor real no existe. Nunca vamos a poder medir el valor real. Inclusive, podemos medir el valor real, pero hasta un cierto grado de precisión, pero nunca vamos a tener el valor real. De hecho, siempre me he preguntado si existen en realidad los números reales, porque siempre me ha parecido que los números irracionales eran los números más singulares. Pero sin embargo, en la realidad nunca vamos a tener un número real, siempre vamos a tener un número irracional. En fin, bueno, o sea, sigue siendo un número real, perdón. Me refiero, nunca vamos a tener un número de longitud finita. Todas mediciones van a ser de longitud finita simplemente porque tenemos hasta un cierto grado de precisión a la hora de medir. Bueno, aquí lo que nos interesa conocer es esa diferencia que hay entre el valor medido y el supuesto valor real. Y lo vamos a encarar a ese problema como un problema de estimación. Nosotros queremos estimar el error y queremos minimizar el error. La forma más básica de caracterizar un error, o caracterizar en este caso al verdadero valor, es a través de lo que se conoce como la esperanza o la expectación. No sé cómo la conocen ustedes, cómo les enseñan, cuál es la palabrita con la que le enseñan en el pregrado. Pero ambos se refieren a lo mismo y es prácticamente calcular su promedio. Yo me refiero siempre como la expectación, no como la esperanza, ¿sí? Tenemos una variable aleatoria x, de la cual hay n mediciones, beta 1 a beta n, y nosotros entendemos que podemos caracterizar el verdadero valor a través de la expectación de esa variable aleatoria. Y por ley de los grandes números, cuantas más mediciones tenemos, estas tienden a infinito, entonces la expectación va a tender al valor verdadero.
Recordemos que una variable aleatoria es básicamente algo simbólico con lo que nosotros definimos un proceso, y el resultado es el que vamos a llamar outcome, que va a representar un resultado cualquiera de ese proceso o variable aleatoria. ¿Sí? Cuando trabajamos en el espacio discreto, hablamos de la probabilidad de que esa variable aleatoria tenga como outcome un determinado valor, y lo vamos a definir de esta manera que está acá, P de x igual a x, donde x mayúscula es nuestra variable aleatoria, x es el determinado valor, el determinado outcome que esperamos de esa variable aleatoria, y es idéntico a escribir como P de x minúscula, asumiendo que estamos implícitamente trabajando con esta variable aleatoria x mayúscula. Sabemos también que la probabilidad siempre va a estar entre 0 y 1, y que si nosotros sumamos todos los posibles outcomes en el espacio discreto, la probabilidad de todos ellos va a dar 1. Como les dije, esto es bien kamikaze. Podemos tener la probabilidad conjunta de dos eventos, X e Y, y la vamos a escribir de esta manera, y se trata como una función de probabilidad más. Si son independientes, podemos entonces trabajar con ese producto de las probabilidades marginales. Esto es P de X por P de Y. La probabilidad conjunta es idéntico en lógica a decir la probabilidad de que suceda X y que suceda Y. Esa es la probabilidad conjunta. La probabilidad condicional tiene una connotación más, no sé si esto ustedes lo verán en el pregrado o no, desconozco en realidad, pero la probabilidad condicional está muy asociada a la causalidad, que es inherente a todos nuestros procesos en ingeniería. ¿Por qué les digo esto? Porque la probabilidad condicional, por definición, y esto lo podemos derivar a partir de Bayes, etc., aquí la podemos leer, es la probabilidad de X dado Y, es igual a la probabilidad conjunta sobre la probabilidad de Y. Aquí, fíjense que esta probabilidad, que es la probabilidad condicional, dice de X dado Y. ¿Y por qué les hablo yo de causalidad? Porque en robótica, esto se puede, y en todo otro proceso, en realidad, se puede leer como la probabilidad de que suceda el evento X, estoy prediciendo, dado que ya sucedió el evento Y. Entonces, por supuesto, estamos hablando acá de una causalidad. Esto es lo que tiene que haber sucedido, o el conocimiento a priori que tenemos, y esto es lo que nosotros queremos averiguar. Entonces, insisto con ello, ayudar a la interpretación semántica de estas ecuaciones nos va a ayudar bastante. Es la probabilidad de X dado que ya sucedió Y, o dado que puede, en realidad si puede suceder Y es porque nosotros estamos ahí explorando posibilidades. En nuestro caso particular, como el robot está trabajando, digamos, moviéndose, y queremos modelar todo el sistema físico con la probabilidad, asumimos de que el evento Y ya sucedió. Y esto podría ser el evento Y en el instante K-1 y el evento X en el instante K. Y bueno, y aquí también comenzamos a jugar si son independientes, entonces la probabilidad del evento X, dado que sucedió Y, es igual a la probabilidad del evento X, porque son independientes. Entonces, esto es algo muy importante de ver, chicos. Si dos eventos son independientes, entonces nosotros no vamos a encontrar probabilidades condicionales. Un ejemplo podría ser que nosotros estemos queriendo calcular la posición del robot. Para esa posición del robot, nosotros tenemos dos sensores. Por un lado, el GPS o GNSS, la antena, y por otro lado, ojo, estoy diciendo posición, no estoy diciendo orientación, y por otro lado tenemos los encoders de los motores. Entonces, nosotros sabemos que los encoders podrían estar adquiriendo a una velocidad de 1 kHz, mientras que el GPS o antena de GNSS va a estar adquiriendo una velocidad de 10 Hz. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos representar todo esto en función de la probabilidad? Bueno, cada uno de ellos tiene un error asociado, cada uno nosotros podemos modelarlos, por ejemplo, de forma gaussiana. Va a tener una PDF, ¿sí?, gaussiana,
tanto la posición dada por los encoders como la posición dada por el GPS, y podemos empezar a fusionar. Pero sin embargo, no se olviden que ambos sensores son independientes. Entonces, la función de densidad de probabilidad de la posición dado el encoder, ¿sí?, es independiente de la función de densidad de probabilidad de la posición dado el GPS. Lo que sí podemos, sin embargo, es utilizar ambas para tener la función de densidad de la posición, de probabilidad, de la posición, dado que tengo información de la odometría y del GPS. Y entonces ahí empiezo a lo que se llama a fusionar, en este caso informaciones independientes, y obtengo una mejor estimación de lo que es mi posición. ¿Se entendió el ejemplo que acabo de dar? Sí, sí. Sí. Sí, se entiende. Gracias, Jorge. Parece que muy poquitos me están siguiendo. Bueno, el teorema de probabilidad total, como ustedes ya saben, es un teorema fundamental de la probabilidad conjunta. Y esto es la probabilidad del evento X, cuando nosotros estamos trabajando ya en probabilidades conjuntas, es que hacemos un barrido, perdón por la expresión, estoy en el espacio discreto, en todos los posibles eventos en el espacio Y. Y hacemos la sumatoria, y esto es lo mismo que tener escrito de esta manera, la probabilidad de X dado Y por la probabilidad de Y para todos los eventos de Y perteneciente a su respectivo espacio. Variables aleatorias continuas, nosotros no vamos a trabajar prácticamente con ellas, trabajamos en sistemas discretos. No es que yo esté acá tirando a menos toda una teoría, que esto es toda la teoría de Kolmogorov, la teoría de la medida. No, nada que ver, sino que simplemente todo lo que nosotros hacemos tiene que ser implementable. Y la implementación es a través de la matemática discreta. Entonces, porque podemos tener el brillante teorema en matemática continua, pero luego cuando lo tenemos que implementar en algún aparato digital, lo tenemos que discretizar. Y la discretización acarrea errores, acarrea problemas de robustez, problemas de estabilidad y un montón de cosas más. Inclusive puede llevarnos al caos. Entonces, por eso yo solamente la voy a mencionar, pero sepan por favor que vamos a trabajar siempre en el espacio discreto. O a lo sumo en la discretización exacta. Entonces, en el espacio continuo, la probabilidad, no se olviden, no se mide de manera puntual, se mide dentro de intervalos. La probabilidad de x menor a alfa es la integral entre menos infinito y alfa de la densidad de probabilidad en este outcome. Y la probabilidad total, en este caso, va a ser, o sea, la probabilidad de toda la función de distribución va entre menos infinito e infinito y tiene que ser siempre igual a 1. Todo el área bajo la curva de la función de densidad de probabilidad es igual a 1. Ahora, entonces resumiendo, las tablitas que más vamos a utilizar, la probabilidad total, no se olviden, nos tiene que dar 1, tanto en variable continua como en discreta. El teorema de probabilidad total, y esto cuando hablamos de probabilidades conjuntas, van a ser muy útiles, muy útiles, ¿sí? Nos habla de independencia. La media, que es el primer momento, que no es otra cosa que la integral del outcome que nosotros estamos midiendo por su función de densidad de probabilidad, y la integral entre menos infinito e infinito, o en este caso, la sumatoria para el caso discreto. Y la varianza, que es el segundo momento, que lo podemos definir como x menos, acá tenemos mu de x, donde mu de x no es otra cosa que la media. En estricto rigor, nosotros debiésemos estar hablando de su valor verdadero, ¿sí? Pero la varianza se mide respecto a la media, no al valor verdadero. Y es porque, como les dije, chicos, nosotros no tenemos el valor verdadero. Lo que sí tenemos es una varianza. Solo para quedar claros, ¿ustedes ven la cuestión esta negra de Zoom o no? ¿O ven mi pantalla completa? No se ve la pantalla completa. Ah, ya, entonces soy yo solamente que ve el menú de Zoom. Bien. Ustedes saben que la media se define como la expectación en X, la varianza en este caso como el segundo momento, y esto es X menos su expectación, todo esto, la expectación de X menos la expectación de X, todo esto al cuadrado, es recursivo básicamente.
Y son los dos parámetros que por lo general, no, son los dos parámetros que necesitamos para modelar cualquier distribución gaussiana. Y una distribución gaussiana en general, al menos unidimensional, es la que tenemos acá abajo, y esta nos habla de la PDF, ¿sí?, asociada a una variable aleatoria X, cualquiera. Tenemos acá lo que es la covarianza, y acá tenemos lo que a mí me gusta llamar como el kernel de la función, ¿sí? Fíjense en realidad que lo que nos aporta mucha información está dentro del kernel, que es el argumento que está en el exponente. 1/2 de x menos mu al cuadrado dividido entre la covarianza al cuadrado. Esto lo vamos a utilizar mucho. Lo que tenemos acá, chicos, es nada más que un factor de normalización de esa covarianza, de esa PDF, perdón. Para el caso multidimensional, tenemos que, en vez de tener la raíz cuadrada de tanto, tenemos que es la raíz cuadrada del determinante de 2pi, donde sigma es la matriz de covarianza. Y luego tenemos el kernel escrito de esta manera, menos 1/2 de x menos mu transpuesto, porque x y mu ahora son vectores, por sigma a la menos 1, que es la matriz de covarianza invertida. Para esto necesitamos que la matriz de covarianza sea definida positiva, y no semidefinida positiva. Caso contrario, la inversa puede no existir. Y x menos mu. Fíjense que el kernel acá lo que nos está devolviendo no es otra cosa que un valor unidimensional. X y mu son vectores, columna, que transpuestos se transforman en fila, y esto nos permite entonces obtener un valor unidimensional. Lo que tenemos en el kernel de la PDF gaussiana no es otra cosa, chicos, que lo que se conoce como la distancia de Mahalanobis. Nosotros conocemos si nosotros reemplazamos sigma a la menos 1 acá por una matriz identidad, lo único que vamos a tener es la distancia euclidiana entre x y mu, o el producto punto entre x y mu. Raíz cuadrada, ¿sí? Pero es la distancia básicamente euclidiana, en este caso al cuadrado. Pero cuando nosotros ponemos la matriz de covarianza, esta es la covarianza entre x y mu, lo que estamos haciendo es medir distancias que se consideran pesadas. Pesadas por la incertidumbre. Miren, a ver, la covarianza nos está hablando de el error que hay. Tenemos el error que malamente le llamamos la desviación estándar, ¿sí? Al cuadrado es lo que se conoce como la varianza. Bien, o el segundo momento. Ahora, lo interesante de esto, chicos, es que cuando nosotros tenemos una medición X y lo comparamos respecto a su valor medio, el error que nos da, nosotros podemos, si, insisto, a sigma fuera la identidad, aplicamos el kernel, lo único que vamos a tener es la distancia euclidiana al cuadrado. Pero si nosotros dividimos ese error respecto a la covarianza asociada, lo que estamos haciendo es pesar el error. Y lo estamos pesando con la inversa de la covarianza. La inversa de la covarianza, chicos, es lo que se conoce como la información. Cuando la covarianza tiende a 0, la información tiende a infinito. Cuando la covarianza tiende a infinito, ¿sí?, eso es, el error tiende a infinito, entonces la información tiende a 0. Fíjense que cuando hablamos de que la covarianza tiende a 0, significa que el error tiende a 0. Por lo tanto, la información que tenemos es súper precisa. Por eso es que la información decimos que tiende a infinito. No es que hay mucha información. Lo que decimos es que la precisión o la exactitud de la información tiende a infinito. Entonces, cuando lo pesamos respecto a su covarianza, lo que estamos haciendo es asignarle un peso a ese cálculo. Si la covarianza es demasiado grande, la información es pequeña, entonces no va a sumar o no va a influir tanto en el proceso de decisión.
Si la covarianza es pequeña, la información es grande, entonces debiese sumar más al proceso de decisión. Eso es para quien nunca se haya puesto, digamos, a pensar exactamente en lo que hace el kernel de nuestras PDFs gaussianas. La matriz de covarianza entre dos variables, aquí tenemos la expresión continua, ¿sí? Necesitamos, por supuesto, la expectación en X, la expectación en Y, y le tenemos aquí lo que es la doble integral. O también, o también la podemos reducir a lo que tenemos acá abajo, ¿sí? Y esto es la expectación conjunta de X y Y, menos la expectación de X por la expectación de Y. Bien. Para el que recuerde un poquito más, nada más, de lo que hablábamos de la gaussianidad, cuando hablamos de más o menos una desviación estándar, estamos hablando del intervalo de confianza de casi el 68% de todas nuestras mediciones. Cuando hablamos de más o menos dos desviaciones estándares, hablamos de un intervalo de confianza de casi el 95% de nuestras mediciones. Y por supuesto, más o menos tres desviaciones estándar es casi todo el espacio muestral. Entonces, si ustedes vienen y me dicen que tengo una medición que tiene más o menos tres desviaciones estándar, entonces me están diciendo absolutamente nada. Lo que me están diciendo es que hay mucha probabilidad de que esa medición no sea la medición que estamos buscando. Entonces, el intervalo de confianza, en este caso, a nosotros nos interesa que sea lo más achicado posible. Por lo general, trabajamos en más o menos una desviación estándar. Bien, eso era para recordarles nada más. Hay muchos tipos de PDFs. Están, por supuesto, la uniforme, que es la que más utilizamos tanto en filtro de partículas como en el método de Monte Carlo. Tenemos la de Bernoulli, que es poco usada, al menos en robótica. Lo que siempre intentamos es que nos toquen funciones de distribución que sean unimodales. La uniforme, por supuesto, no es unimodal, pero es fácil de trabajar. Pero luego tenemos la de Poisson, la gaussiana, por supuesto, chi cuadrado, la gamma, la t-student, que son de las más comunes, digamos, con las que trabajamos, que son ya unimodales. Y cuando me refiero a unimodales es porque tienen un solo máximo absoluto. Bayes naive, en este caso, solamente para recordarles un poquito cómo funcionaba Bayes, tenemos la probabilidad condicional de X dado Y es igual a la probabilidad condicional de Y dado X por la probabilidad de X sobre la probabilidad de Y, y viceversa. Vamos a trabajar siempre en el espacio, perdón, y para el espacio discreto. Aquí yo quiero de nuevo, semánticamente, imponer un poco de causalidad. Decimos, la probabilidad de X, dado que ya sucedió el evento Y, es igual a la probabilidad del evento Y, dado que ya sucedió el evento X. Pero ojo con esto, chicos. Este evento X y este evento X corresponden a la misma variable aleatoria, pero no corresponden al mismo instante. Eso es algo a tener en cuenta. Por la probabilidad, o la PDF en este caso, del evento X, dividido en este caso la probabilidad del evento Y. Lo que a mí me interesa acá es que quede claro lo siguiente. La regla de Bayes, naive, que vamos a utilizar in extenso, se lee de la siguiente manera. La probabilidad del evento X, dado que ya sucedió el evento Y, es igual a la probabilidad del evento Y, dado que ya sucedió el evento X. Pero este X que está acá no es el mismo que este X que está acá. Ambos eventos pertenecen a la misma variable aleatoria X, mayúscula. Vamos a ver un ejemplo en breve. Bueno, no es este es un ejemplo que yo lo dejo por lo general para los chicos que no han cursado probabilidad, pero entiendo que los que hoy han tomado acá el curso, por lo que bien siga, al menos de los que son USM, han tomado probabilidad. Vos, Jorge, has tenido tu curso de probabilidad en pregrado, ¿cierto? Sí, sí, los dan ellos.
Ah, ya, ok. Entonces ya me voy a pasar esto. Esto es un ejemplo simple de cómo aplicar las probabilidades condicionales, y en este caso recursivas, varias veces. Eso lo dejo para que lo lean. Lo que quiero llegar es a este que está acá. Porque este que está acá es el que a mí me habla de los filtros bayesianos. Uy, aquí hay un error. Es bayesianos, no bayesianos. ¿Sí? Los filtros bayesianos, o en estricto rigor, las cadenas de Markov. Es donde yo quiero mostrarles a ustedes la causalidad que nos va a perseguir en robótica. La probabilidad, aquí estamos hablando de la misma variable aleatoria, la variable aleatoria X, mayúscula, ¿sí? La probabilidad de el outcome X sub K, donde K ahora va a ser instante, va a ser tiempo, dada los anteriores, ¿sí? Dado todos los anteriores, y fíjense que en esta segunda parte de la probabilidad conjunta, de la probabilidad condicional, yo tengo una probabilidad conjunta. Ojo, esto es la probabilidad de X sub K dada, ¿sí? X sub 0 y X sub 1 y, puntos suspensivos, y X sub K menos 1. Entonces, la probabilidad de que suceda X sub K, dado que ya sucedieron todos estos otros. En robótica, nosotros trabajamos con la hipótesis de Markov. Y esto es trabajar con cadenas de Markov de orden 1. Y cuando digo esto, yo no voy a entrar en detalles. Todo lo que quiero que ustedes sepan es que vamos a trabajar con la probabilidad condicional del evento X sub K, dado que sucedió X sub K menos 1. Y eso yo me voy a permitir ahora escribir lo siguiente. Para aterrizar un poquito y tal vez darle un poquito de ideas de por qué es necesario y por qué hago énfasis en estas cuestiones semánticas que a todas luces son simples. Porque lo que no estamos acostumbrados es a pasar de sistemas determinísticos a sistemas probabilísticos sin tener que hacer un esfuerzo, digamos. Usualmente estamos acostumbrados a trabajar de manera separada. Pero ustedes no se olviden que en un sistema lineal, ¿sí? No veo el puntero acá, en un sistema lineal, nosotros usualmente escribimos que x de k más 1 es igual a de k por x de k más b de k por u de k. Lo que acabo de escribir ahí, chicos, es lo que se conoce como el modelo del proceso en un sistema lineal común y corriente, donde tenemos que U son las señales de control. Esta, por ejemplo, podría ser las señales de control del robot. X es el estado de mi sistema. No se olviden que al menos en el uniciclo, nosotros tenemos que X, Y y θ, que es el estado de mi robot, en K más 1, es igual a X, Y y θ en K más, y aquí tenemos un coseno de θ, 0, un seno de θ, 0, y aquí tenemos un 0 y un 1, y todo esto multiplicado por una velocidad lineal y una velocidad angular, todas estas en K, y este también en K. Lo que tenemos entonces es que acá tenemos el U de K, acá tenemos nuestro B de K, acá tenemos nuestro vector de estados, y por supuesto acá tenemos un 1, y este no es otra cosa que mi A de K. ¿Se entendió? Esto, chicos, fíjense, ahora sí, volviendo a lo que está escrito acá, nosotros podemos ver que la posición, por ejemplo, del robot, que le voy a llamar X de K, X de K más 1, ¿sí? La probabilidad de que el robot esté en la posición X de K más 1 depende de X en K y depende de U en K. Eso es lo que quiero que ustedes vean. Estamos hablando de causalidad.
y vamos a modelar el movimiento a través de probabilidad. El mismo modelo que teníamos determinístico, ahora vamos a asumir que hay una estocasticidad, donde X va a pasar a ser una variable aleatoria con una cierta PDF, U va a pasar, que son los señores de control, va a ser una variable aleatoria con una cierta PDF, y vamos a tener que propagar las matrices de covarianza, obtener las PDF finales, etc. Eso es. Lo mismo, ojo, aquí acabo de escribir lo que es el modelo del proceso, pero también tenemos el modelo de la medición. No se olviden que el modelo de la medición sería z de k es igual a un c de k por x de k más un d de k por u de k. Lo mismo tenemos acá. Entonces, aplicamos el mismo criterio, donde las mediciones actuales dependen exclusivamente del estado actual del robot. Eso tiene sentido, porque si le colocamos un LiDAR encima del robot, la medición que está adquiriendo el LiDAR en el instante K dependen de la pose que tiene el robot en el instante K, exclusivamente. ¿Me han seguido con el análisis? Sí. Bien, para mí es importante que esto quede claro, chicos. ¿Cómo nos queda el sistema finalmente? El sistema finalmente nos queda como lo que tenemos acá. X de ahora en más es la representación del estado de mi sistema. El estado de mi sistema en robótica, hasta que yo diga lo contrario, va a ser la pose del robot. Tengo la pose del robot en el instante K-1, ¿sí? De la cual ha llegado hasta esa pose a partir de las señales de control en el instante anterior, y en el instante K-1 ha hecho las mediciones correspondientes a ese instante. ¿Sí? Luego, en el instante K, el robot llega a este estado, el XK, a partir de las señales de control U de K-1, y en ese mismo estado sus sensores adquieren información. Obviamente aquí estoy hablando de una sincronización que tal vez no es cierta. Puede haber retardos entre x de k y z de k en general, y entre x de k-1 y z de k-1, y retardos entre u de k-1 y x de k. Hay retardos por todos lados. Pero este es el primer modelo al que llego, y en donde yo les estoy diciendo que mi estado, ¿sí? X de k, y lo voy a escribir. Lo voy a escribir porque quiero que esto quede grabado acá en la presentación. Mi estado x de k, el estado x de k, fíjense, es una función exclusivamente de x de k menos 1 y de u de k menos 1. Y z de k es una función exclusivamente de x de k. Eso es lo que nos tiene que quedar grabado. Nada más que todo esto que nosotros tenemos acá, lo vamos a tener que ver como probabilidad. La probabilidad de x de k, ¿sí? Dado x de k menos 1 y dado u de k menos 1. Y la probabilidad de z de k dada x de k. Vamos a tener que analizar todo eso a partir de las funciones de probabilidad. Esa es la hipótesis fuerte, la hipótesis de Markov, que generalmente ustedes los van a poder encontrar en la diferente bibliografía, y se llaman cadenas de Markov de orden 1, porque solamente nos vamos hasta el instante anterior. Y repito, la idea acá es trabajar con la causalidad. Bien, nosotros podemos seguirlo trabajando un poco más. Aquí es importante... fíjense que ya estoy abandonando la primera parte, que es el modelo del proceso, y me voy a concentrar en el modelo de la medición, porque hablé mucho de sensores. ¿Qué es lo que pasa, chicos, cuando hablamos de sensores? Nosotros tenemos que el estado actual, lo que queremos modelar, fíjense, ojo con esto. Ahora estoy queriendo ver el viceversa. Acabo de decirles que las mediciones actuales dependen del estado actual. Bien. Pero esto es cuando yo estoy suponiendo que mi estado actual es conocido.
Por ejemplo, con sensores que son propioceptivos. O con un GPS, no sé. Ahora supongamos de que yo no conozco el estado actual, pero lo puedo estimar a partir de mediciones. Y esto es, conocer el estado actual a partir de las mediciones que me dan mis sensores. Por ejemplo, podrían ser también sensores propioceptivos, como por ejemplo el encoder. O bien podría ser, no sé, cámaras que ponga, o LiDARs, etc. Lo que quiero es estimar la pose del robot a partir de información sensorial. Entonces yo puedo tener, por supuesto, aplicar aquí la regla de Bayes in extenso. Tengo una función de este tipo, por supuesto, hasta el instante k, desde el instante 1 al instante k, y luego empezar, por supuesto, a distribuir acá las condiciones. Θ de k va a depender de x de k y de todas las anteriores, por la probabilidad de x de k, dada todas las mediciones excepto la actual, sobre la probabilidad de mi estado actual, dada, aquí hay un error. Esto es, este es z. Este que está abajo acá, chicos, es z, no es x. Ya, ojo con eso, por favor. Es esto que yo tengo acá. Dada todas las mediciones. Ahora, lo que sucede, fíjense, es que, bueno, yo lo puedo comprimir, por supuesto, a algo de esta naturaleza, a mi esquema, pero todo lo que está diciendo es la probabilidad de el estado dadas las k'ésimas mediciones que yo tengo hasta el momento. Lo importante de ver acá, chicos, es que cuando nosotros, por ejemplo acá, que la tenemos reducida a toda la expresión, la queremos interpretar, nos dice que la probabilidad del estado actual, dadas las k'ésimas mediciones, desde la primera hasta la actual, es igual a ¿qué? A una función, fíjense, de la medición actual dada el estado actual. Fíjense que yo acá le quité todas las mediciones anteriores, porque estoy asumiendo, ojo, y esta es una hipótesis fuerte, asumo que mi medición actual es independiente de mis mediciones anteriores. Y esto tiene todo sentido, porque lo que mi LiDAR está leyendo ahora es independiente de lo que leyó un segundo atrás. Ojo, el ambiente podría no haber cambiado, pero la naturaleza de mi sensor o la naturaleza de mi medición no se ve afectada por mi medición anterior. ¿Se entendió eso, chicos? Porque yo podría estar midiendo el mismo objeto y ustedes me van a decir, la medición actual sí depende de la anterior. No, no depende. Porque el sensor, no porque el sensor mida lo mismo, significa que esa medición está correlacionada. Perdón, esa medición es independiente. Correlacionada va a estar, pero que esa medición sea dependiente. No, porque la tecnología de medición que nosotros estudiamos, al menos como funciona el LiDAR, es adquiere distancia. Nada más. No está condicionado a las mediciones anteriores. Por cada lectura adquiere distancia. Entonces, por eso, de esta expresión que está acá, nosotros podemos privarnos de todas las mediciones anteriores. Ahora, sucede algo interesante en esta segunda parte, donde decimos que el estado depende de todas mis mediciones anteriores. Y fíjense acá, esto es lo interesante realmente de ver. O sea, es una de las cosas interesantes de ver. Donde tenemos que el estado actual del robot, la probabilidad del estado actual, dada todas las mediciones, incluida la actual, es igual a la probabilidad de la medición actual dado el estado actual, por la probabilidad del estado actual dadas las mediciones anteriores. Y ojo, chicos, es que acá lo que está sucediendo es una predicción. Este término es una predicción.
que luego nosotros vamos a sacar provecho cuando lo veamos desde el punto de vista del filtro de calma. Sobre un elemento acá que nos dice de la condición que hay entre la medición actual y las anteriores, que acabamos de decir que son independientes. Por lo tanto, este término en particular, y en toda la bibliografía que ustedes puedan utilizar, van a ver que se lo utiliza como un factor de normalización a la hora de la ejecución computacional de estos algoritmos de probabilidad. La expresión nos queda de esta manera, al menos en el espacio continuo, donde la probabilidad condicional de X, dada las K-1 mediciones, la vamos a ver de esta manera. Luego, asumiendo independencia, que es lo que realmente estamos haciendo, nos liberamos de este término que está acá. Entonces, es la probabilidad de X dado su instante anterior por la probabilidad de X en el instante anterior, dada las K-1 mediciones anteriores. Y esto es, en estricto rigor, la probabilidad de X dada todas las mediciones anteriores. Es bien interesante en realidad. Porque no se olviden que a todo esto yo estoy estimando o estoy calculando una probabilidad. ¿Sí? En ningún momento yo conozco cuál es X de K. La información que yo tengo es todas mis mediciones anteriores, tengo mi estado anterior. Y esa es la información a priori que yo tengo. Y con esa es la que yo trabajo. Entonces acá estimo una probabilidad, acá estimo otra probabilidad y finalmente obtengo otra probabilidad acá de cuál podría ser el valor de X de K. Nada más. Al final nosotros nos quedamos y vamos a ver con la estimación que me dé la máxima probabilidad. Bien. Acá lo que tenemos entonces es una función de distribución de probabilidad, ¿sí?, entre la transición de estados del instante K-1 al instante K. Y acá tenemos la probabilidad corregida, ¿sí? Esto es lo que se conoce como predicción del estado, y esto es lo que se conoce como corrección. No suceden al mismo tiempo. La corrección sucede en el instante anterior. La predicción es hacia adelante, la corrección es en el instante, a ver, si yo quiero predecir en el instante K+1, entonces voy a corregir en el instante K. Si voy a predecir en el instante K, con la información hasta el instante K-1, entonces voy a corregir con la información hasta el instante K-1. Y finalmente tenemos entonces cómo es nuestro factor de normalización acá, que no le vamos a dar en realidad mucha importancia, porque no nos aporta. Cuando decimos que las mediciones son independientes, todo esto desaparece realmente. Así que lo vamos a utilizar como un factor de normalización nada más. ¿Dudas, señores? No por ahora. ¿Qué nos interesa entonces? Lo que nos interesa es ir cerrando un poquito el tema este, en el sentido de que nosotros podemos calcular ahora sí la expectación, no se olviden, ya sea de forma, bueno, este está en forma continua, tiene su equivalente discreto, en este caso la expectación de X, considerando la probabilidad condicional. O bien utilizando máximo a posteriori, que luego lo vamos a ver en extenso. La probabilidad condicional que tenemos acá nos va a interesar mucho porque nos va a permitir encontrar cuál es la mejor candidata a X. Aquí un ejemplito para que ustedes lo implementen y puedan ver qué es lo que pasa. O sea, para que jueguen un poco con las probabilidades condicionales. Bien. Dicho esto, nosotros hemos trabajado solamente con el estado y con las mediciones. Ahora vamos a agregarle también las señales de control. Y sucede exactamente lo mismo, chicos. Vamos a asumir que la señal de control en el instante K es independiente de la señal de control en el instante K-1. Eso es porque estamos asumiendo que nuestro sistema es reactivo, ¿sí? Y porque vamos a trabajar con cadenas de Markov de orden 1.
Por lo tanto, nuestro sistema en estricto rigor, ¿sí?, completo, sería la probabilidad del estado en el instante K, va a depender de todas las mediciones hasta el instante K y de todas las señales de control hasta el instante K-1. ¿Por qué hasta el instante K-1? Porque son las señales de control que permiten llevar del estado K-1 al estado K. Cuando extendemos esta probabilidad condicional, la tenemos de esta manera: Z de K dado X de K, las otras mediciones y las señales de control, por P de X de K, dadas las anteriores señales, mediciones, perdón, y las señales de control, sobre el factor de normalización de nuevo. Lo que sí nosotros podemos asumir, por ejemplo, la independencia de las señales de control a las mediciones. Esto no siempre ocurre, pero podríamos asumirlo de pronto. De nuevo, asumiendo la restricción de Markov que impusimos acá, nos vamos a quedar solamente con el primer orden. Y esto es, por ejemplo, que la probabilidad de las mediciones en el instante K van a depender exclusivamente del estado en el instante K. Nada anterior. Por lo tanto, todo esto se va. Y nos queda que la probabilidad de las mediciones en el instante K dependen del estado del robot en el instante K. Entonces nos quedaría que la probabilidad del estado del robot en el instante K, dada las kdécimas mediciones y todas las señales de control, es una expresión de esta naturaleza que tenemos acá. No se olviden que el factor de abajo siempre lo vamos a tomar como un factor de normalización. Y acá, de nuevo, vamos a tener entonces que esto es P de Z dado X de K, por la probabilidad condicional de X de K, dadas todas las mediciones anteriores. Acabamos de ver que esto hasta inclusive podría... Hay de hecho una dependencia, que la vamos a estudiar en Kalman, pero no es necesario tomar todas, y el instante K solamente depende de la señal de control en el instante K-1. ¿Sí? Pero eso ya es empezar a hilar fino dentro de nuestro approach. Es una expresión recursiva, de hecho, porque no se olviden que lo único que nos interesa acá es determinar un máximo, la máxima probabilidad. Y la máxima probabilidad es la candidata que vamos a dar como posible estado del robot. Por eso nos interesa que la desviación estándar sea lo más chica posible. Entonces, la expresión que tenemos acá, que se conoce como la predicción, ¿sí?, es la probabilidad del estado del robot en el instante K, dada las K-1 mediciones y las señales de control al instante K-1, evaluado a través del teorema de probabilidad total. Nosotros podríamos, y por hipótesis Markov, me lo voy a saltear un poco porque esto es lo clásico, podemos llegar a esto, que es lo que yo les acabo de decir, que la probabilidad del estado del robot en el instante K depende exclusivamente de la probabilidad del robot, de la pose del robot en el instante K-1 y de las señales de control que aplican al robot en el instante K-1. Y básicamente eso. O sea, nosotros también podríamos, por ejemplo, ver qué es lo que pasa con las mediciones y tal, pero lo más importante que tenemos acá en cuanto a la predicción es esto. Observen, por favor, chicos, que acá no hemos incluido las mediciones. No las hemos incluido, solamente hemos incluido el instante actual y las señales de control. Y esto obedece al esquema de Markov, voy a volver atrás, con el que estamos trabajando, ¿sí? El instante actual depende del instante anterior y de las señales de control del instante anterior. Y donde las mediciones son una consecuencia del estado, no una consecuencia de las señales de control. Bien. Entonces, el modelo general con el que vamos a trabajar. Y una cosa más, la probabilidad conjunta de todo. La probabilidad conjunta del estado del robot, de todas las mediciones y de todas las señales de control, también la podemos modelar a través de Bayes, ¿sí? Atendiendo, por supuesto, a las restricciones que pusimos, que las mediciones actuales dependen del estado actual, el estado actual depende también de las mediciones anteriores, de las señales de control anteriores. Aquí podemos aplicar de nuevo lo que acabamos de la restricción que pusimos acá. Y por supuesto, el factor de normalización acá abajo.
Como ustedes ven, y por último, de nuevo, el factor de normalización que les digo, chicos, esta expresión en particular resulta siempre difícil de encontrar, y es la relación que hay entre las señales de control y las mediciones, porque eso implica de que el sensor hay una dependencia entre el sensor y el actuador. Si bien el robot toma decisiones, las señales de control dependen de las mediciones, ¿sí? Intrínsecamente, la tecnología que hace que la rueda gire no depende de la tecnología que hace que el LiDAR mida distancias. Por eso decimos que las variables aleatorias son independientes. Si bien a nivel proceso, en nuestro algoritmo, se vuelven dependientes, es decir, dependiendo de lo que el LiDAR mida, es que yo genero una determinada señal de control. Las tecnologías per se, no hay una dependencia entre ellas. Hay una dependencia algorítmica. Y solamente como algunos ejemplos para ir cerrando el tema. Aquí esto es un LiDAR, ¿sí? Que lo dejamos midiendo fijamente a una determinada distancia. Lo bueno de las técnicas que vamos a aprender es que nosotros podemos fusionar información hasta obtener, estos son 4 metros, chicos, nada más, ¿sí? Dejamos el LiDAR puesto a 4 metros de un obstáculo. Y a medida que tenemos más información, nuestra medición se vuelve más y más y más y más precisa. Lo mismo ocurre cuando nosotros, acá tenemos, este es una señal de GPS, perdón, una antena de GPS fija, que tiene un error de más o menos 20 metros. Si la dejamos fija y empezamos a recibir mediciones, por la ley de los grandes números, a medida que estas mediciones van aumentando, el promedio de todas ellas me va a ir llevando a la posición real que tiene el GPS o que tiene la antena GNSS en el espacio celestial. Por cierto, se llaman coordenadas celestiales, y no hay nada metafísico de por medio, se llaman simplemente coordenadas celestiales. Aquí lo que les muestro es la estimación en una coordenada nada más de cómo a medida que aumenta la cantidad de mediciones, yo me voy aproximando al valor real, el que está en cian. Esto es por ley de los grandes números nada más. Y aquí están los resultados de estas simulaciones que les digo. Y vamos de nuevo. Y fíjense cómo lo que está en asterisco magenta es cómo va convergiendo esta estimación a la posición real, que es el cuadrado azul que tengo. Para esto estoy utilizando técnicas que se llaman máxima posteriori y máxima verosimilitud. Y ambas me permiten a mí empezar con un sensor de bajo costo, mucho error, llevarlo a que sea un sensor, si bien computacionalmente difícil de manejar, o sea, tiene carga computacional, pero mejora muchísimo su precisión. Su exactitud, perdón. Y aquí pueden ver que aproximadamente converge, partiendo de un error de casi 2 metros de las primeras mediciones, llega a un error del orden de centímetros, lo cual era lo que buscábamos. Bien, y eso por hoy. Termino la clase. ¿Dudas, chicos, que haya? Bien, entonces yo les deseo que tengan un muy bonito fin de semana. Y bueno, ya la próxima semana sí o sí, por supuesto, la guía. Dime, Jorge. ¿Usted tiene los valores, la salida de los sensores para poder modelar aquí desde la casa? No, eso te lo voy a entregar para las guías, porque las Ya, okay. Datos, así que vas a poder reproducir en su momento, cuando veamos los algoritmos, esto mismo que yo hago acá. Ok, gracias. De todas maneras, Jorge, por si acaso, en el aula hay muchos datos puestos. Si no los encuentras, mándame un correo porque significa que han quedado ocultos. Esos datos, año a año, yo voy actualizando el aula con nuevos datos que quedan disponibles y no elimino los datos anteriores. Todo lo que os muestro acá, todo lo que simulo acá, todos mis programas de MATLAB, todo, están en el aula.
Está bien, yo reviso y le informo. Por favor. Ya chicos, que tengan un lindo fin de semana. Nos estamos viendo el miércoles, cuídense. Igualmente. Chao, profe, igual a usted. Profe, que esté bien.